Testigo de la historia social, política y artística de México, los monumentos históricos de nuestro país no solo dan cuenta de nuestro pasado, sino del devenir de cada región y ciudad. En este sentido, la ciudad de Cuautla, al oriente del estado de Morelos, recibe por decreto presidencial la declaratoria de zona de monumentos históricos el 28 de noviembre de 2012. Cuautla, uno de los señoríos de Amilpanecapan, significa arboleda y también lugar de águilas. Durante la época de la colonia, fungió como centro urbano y económico de la región, que también fue conocida como Amilpas. Esta población, debido a su cercanía con la Ciudad de México y por su clima generoso, buena tierra y abundante agua, fue de particular importancia por la instalación de molinos, ingenios y haciendas que se dedicaron a la explotación azucarera. En el siglo XVI, Cuautla se transformó en una ciudad que se fue trazando de forma ortogonal, con un eje ordenador determinado por los conventos de San Diego y Santo Domingo y rodeados por magníficas casas de alcaldes y miembros del ayuntamiento, según lo asentado por el decreto presidencial. A inicios del siglo XIX, la Guerra de Independencia llegó hasta el territorio cuautlense. Del 19 de febrero al 2 de mayo de 1812, en lo que se conoce como el sitio de Cuautla, el general José María Morelos y Pavón, al mando de su ejército, derrotó a las tropas realistas que eran comandadas por Félix María Calleja. Años más tarde, en 1829, Cuautla recibió el título de Heroica Ciudad de Morelos, y el presidente municipal de ese entonces, Felipe Montero, decretó cambiar el nombre de las calles del centro histórico. En la actualidad, las avenidas del centro de la ciudad llevan los nombres de los personajes y de los acontecimientos relacionados con el sitio de Cuautla. Hacia finales del siglo XIX, había un marcado desequilibrio en la sociedad, particularmente entre los campesinos morelenses debido al despojo de sus tierras comunales. Por tal motivo, al estallar la Revolución Mexicana, los labriegos se adhirieron a las fuerzas zapatistas con la esperanza puesta en un mejor porvenir. En 1911, Cuautla fue sitiada y tomada por las fuerzas de Emiliano Zapata, quien derrotó a las tropas del Ejército Federal. Esta victoria se sumó a otras que conquistó el jefe revolucionario en todo el estado de Morelos, quien encabezó la lucha campesina. El caudillo del sur fue asesinado en la hacienda de Chinameca en 1919 y su cuerpo fue sepultado en el Panteón Municipal de Cuautla. Años después, se erigió un mausoleo en su honor. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la estructura urbana y la morfología de origen que han permitido el crecimiento de la ciudad, así como su trazado que data del siglo XVI y que ha permanecido sin modificaciones desde el siglo XIX, dieron a Cuautla elementos suficientes para declarar a su primer cuadro el 28 de noviembre de 2012 como zona de monumentos históricos. Esta área, conformada por 52 manzanas, cuenta con 19 edificaciones que fueron construidas entre los siglos XVI y XIX. Aquí destacan los templos de San Diego y Santo Domingo, la estación interoceánica y los talleres del ferrocarril, la antigua hacienda El Tequipano, el Museo Casa de Morelos, la antigua hacienda de San José Buenavista y el fuerte de Matamoros, entre otros. A un año de la declaratoria, la zona de monumentos históricos de Cuautla queda protegida por el Estado mexicano y constituye un orgullo por el legado histórico que brinda a todos los mexicanos.